Bien, Seferino. Entonces, vamos con un análisis, una evaluación de las elecciones locales en Puerto Rico. Perdón, en Puerto Rico no, en El Salvador. ¿Cómo sería eso? En El Salvador, sí. Acabamos de salir de un proceso electoral. El pasado 3 de marzo se realizaron las elecciones a los consejos municipales y diputados del Parlamento Centroamericano. Cabe destacar que las personas fueron en menor cantidad a votar que en las elecciones presidenciales. Creo que eso es un común denominador. El presidente tiene más arrastre. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Venía ya una estructura, un cambio en la estructura administrativa de El Salvador. De 262 alcaldías se redujeron a tan solamente 44. Entonces, ¿por qué es tan importante acotar ese punto? Porque esto va a representar un cambio drástico en la administración, en cómo los nuevos alcaldes van a tomar el poder. Bueno, ya lo tomaron el 1 de mayo, hace unos 3, 4 días. Entonces, ¿pero qué pasó en las elecciones? Las elecciones, ¿cómo quedó estructurado el poder en cuanto a las alcaldías? De las 44 alcaldías, la mayoría la ganó el partido oficialista, que es Nuevas Ideas. Saca 28 alcaldes, dos de ellos en coalición. Y entonces, en este caso, gana el 63% de las alcaldías. Es decir, que el, el control territorial, en este caso, ya sea por el candidato, sea por la N, o sea, el partido del presidente Nayib Bukele, tuvo bastante incidencia los alcaldes, pero hay algo bien importante que antes de continuar me gustaría dejar sentado. Muchos alcaldes que eran de Nuevas Ideas perdieron la reelección, ya dentro de una estructura ya con el cambio que hubo, porque igual muchos partidos de oposición también que quedaron fuera por una mala administración que hubo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora llegan los nuevos candidatos, ahora que los municipios pasaron a denominarse distritos, algunos serían 4 distritos que conforman un municipio, pero hay un municipio que le corresponden 20 distritos. Entonces, ¿qué pasa? La forma de administrar todos esos distritos se vuelve un reto para todo alcalde, para cualquier edil, porque ahora él debe de establecer, en este caso serían directores distritales, quienes van a hacer la función de un alcalde en ese municipio. Obviamente, ese va a reportar al alcalde. Entonces, ¿qué pasó? La mayoría de alcaldías las gana Nuevas Ideas, el partido de la Gran Alianza por la Unidad Nacional gana, que es aliado de Nuevas Ideas, gana 6 alcaldías, el PSN, que también es aliado, gana 4, PDC, que es aliado, también gana 4, Arena, que es oposición, y Fuerza Solidaria ganan una cada una respectivamente. Entonces, así queda la composición. ¿Qué pasa ahora? Y vamos ya aterrizando, luego pasan las elecciones, toma de posesión el 1 de mayo. ¿Qué está sucediendo ahorita? Hay en muchas alcaldías han iniciado con crisis. ¿Crisis por qué? Primero, porque hay una recomposición en la estructura administrativa. Los alcaldes ya no solo tienen que administrar un municipio, sino que ahora ya son varios los que le componen. Entonces, ¿cómo van a manejar las finanzas de las alcaldías? ¿Cómo ellos van a administrar el personal, la recolección de basura? En fin, hay muchos temas que la Asamblea Legislativa recientemente aprobó una disposición en la cual se les da 2 años a los consejos municipales para que estos puedan hacer la transición en cuanto a las cuentas bancarias, al personal, en fin, todo lo que tenga que ver con la administración municipal. Tienen 2 años para poder hacerlo. Entonces, un punto que ha dado mucho de qué hablar, Gustavo, hoy en estos 3, 4 días es qué salario van a tener los alcaldes. Muchos alcaldes se han recetado aumentos salariales. El presidente del partido de Nuevas Ideas y el jefe de bancada de Nuevas Ideas en la Asamblea dijo de que cualquier alcalde o consejo municipal que se aumente el salario está iniciando con el pie izquierdo su administración. Inclusive también lo dijo el presidente del partido, que no se va a tolerar que lleguen a aumentarse el salario y que deben tener el salario que tuvo el alcalde anterior. Ante esto, muchos alcaldes que ya habían hecho su primera sesión de consejo y se habían aumentado el salario, pues deciden retractarse y volver a lo que anteriormente, pues, a omitir, ¿verdad? Lo que habían aprobado.
Entonces, así la situación de las alcaldías al momento, el alcalde ahora debe tener una capacidad muy alta de gestión. Aparte de eso, de administración, porque los recursos son los mismos, pero las necesidades van en aumento. Entonces, las personas van a demandar proyectos, van a demandar acciones concretas en el territorio. Entonces, el alcalde ahora tiene que hacer malabares y saber controlar, saber qué tipo de personas tiene en cada distrito para que le pueda responder a la población. ¿Cómo quedó, porque no me lo acuerdo, si me lo refrescas, cómo quedó el poder legislativo? Ah, excelente, sí. El poder legislativo eran 84 diputados y ahora pasa a 60 diputados. Entonces, de los 60 diputados, 54 los tiene el partido Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele. Entonces, en este caso también tiene dos diputados el PSN, que es aliado, también tiene dos diputados el partido Arena, que es opositor, tiene un diputado del Partido Demócrata Cristiano que es aliado, y en este caso una diputada del partido Vamos, que es opositor. Entonces, la mayoría la tiene el Partido Nuevas Ideas. Así se ha conformado. La Asamblea Legislativa tomó posesión hoy el 1 de mayo. Ya pues ahorita hay como un pequeño receso porque en la primera sesión se modificaron las comisiones de trabajo a las que pertenecen los diputados. Eran 20 comisiones y se redujeron a tan solamente 8 comisiones. Entonces, ahorita se ha dado un plazo para la siguiente sesión plenaria que va a ser el día, bueno, va a ser el 15 de mayo para dar espacio a que entre en vigencia la reforma que hicieron en cuanto al reglamento interno de la Asamblea Legislativa, donde se establece que solo van a ser 8 comisiones. Bien, un dato de política exterior, te pido una opinión personal, digamos. Eh, yo supongo que las elecciones en Estados Unidos van a incidir eh, en tu país como en todos los países de la región, ¿no? Tanto si renueva Biden o gana Trump. ¿Cómo lo ves a eso? Correcto. Cabe destacar, Gustavo, que con el presidente Donald Trump, cuando inició el periodo Nayib Bukele, hubo mucho acercamiento. Fue en el contexto de la pandemia, donde inclusive Donald Trump donó algunos respiradores artificiales al gobierno de El Salvador. Había bastante entendimiento, inclusive con el embajador de Estados Unidos en El Salvador, el presidente Nayib Bukele, pues tenía, ¿verdad?, acercamientos también, buenos entendimientos. Pero a la llegada del gobierno del presidente Biden, la situación se tambaleó un poco. Entonces hubo cambio de embajador, después se designó una encargada de negocios, entonces todo esto como que hubo una pequeña fricción. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Estamos a punto de ya vienen las elecciones en Estados Unidos y el panorama son los dos mismos actores principales, el presidente Biden y el presidente Donald Trump. Sin duda, para la política exterior de El Salvador y por la línea que lleva el presidente Nayib Bukele, convendría más de Donald Trump ya establecidas. Eso en cuanto a la política exterior y la línea que lleva el presidente Nayib Bukele. Entonces, y es más, con la administración Biden no ha habido mayor problema, mayor fricción. Hay un embajador, el embajador Duncan, que el cual ya se reunió muchas veces con el presidente Nayib Bukele y es un embajador propuesto por la administración Biden. Así es que independientemente de quién esté, recordemos que las relaciones comerciales, o sea, se mantienen, predomina más eso y pues al momento así se está manejando y se espera. Y luego vemos pues las relaciones que hay, vea, con otros países, como el ejemplo, como es el caso de China, que pues China está también ganando mucho terreno acá en la región centroamericana. ¿Mm? ¿Qué otra reforma? Ahora te voy a preguntar por la reforma constitucional, pero antes de eso, ¿en qué otras áreas ha habido reformas? Por ejemplo, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público. Sí, bueno, la primera legislatura se ha caracterizado por hacer muchas reformas, por cambiar leyes secundarias. Eh, por ejemplo, bueno, en ese caso, antes de entrar quizás a la reforma constitucional, a la reforma de la Constitución,
podemos ver de que acá en El Salvador, por ejemplo, cuando inició la legislatura 2021, no sé si se recuerda que hubo destitución de la Sala de lo Constitucional, hubo destitución del fiscal general de la República, en fin, hubo una serie de ajustes que hizo la bancada del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, con el objetivo de acuerdo a su plan de trabajo, impulsar muchas iniciativas y un poco cambiar la estructura, cómo se venía trabajando en El Salvador. Entonces, a partir de ello, han habido muchos cambios. Por ejemplo, en el Poder Judicial hubo una depuración de jueces. No sé si lo recuerda, que se hizo como un decreto para el retiro de muchos jueces. Entonces, eso también se ha hecho en la Fiscalía, y esa es parte quizás de uno de los cambios que han surgido bajo la premisa que eso va a permitir que haya mayor pluralidad, mayor inclusión y que se quite tal vez aquellos tipos de funcionarios que están arraigados en sus cargos y que no le permiten una mayor transparencia en las mismas, ¿verdad? Bien, finalmente hay una reforma que yo entiendo que no es una reforma constitucional en sí, pero es la reforma de una ley que permitiría la reforma constitucional un poco más acelerada, ¿verdad? Un poco más expedita de lo que era hasta ahora, ¿no? Porque hasta ahora tenían que intervenir las dos legislaturas, ese tipo de cosas. ¿Cómo me podrías eh, contar un poco sobre eso? Correcto. Lo que pasa es de que hay que tener en cuenta algo. La Constitución de El Salvador data de 1983, en un periodo de guerra. Entonces, la sociedad va evolucionando. Entonces, siempre es importante los cambios. Ojo, pero hay que ver también qué tipo de cambios, ¿verdad? ¿Mm? Eh, el ser humano, por naturaleza, nosotros nos oponemos a los cambios porque es algo incierto, es algo que nos da incertidumbre. Entonces, y no quiere decir que los cambios sean malos, al contrario, pueden ser buenos. Obviamente, en cuestión política, y ya cuando hablamos de constitución, es algo muy delicado también, y que aquí pues es algo que se debe tener muy presente y llevarlo de cerca, ¿verdad? Con una lupa. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se ha modificado, y eso entró en la última plenaria de la legislatura 2021-2024, es donde se introduce una pieza de correspondencia donde se pide cambiar la forma de la ratificación en las reformas a la Constitución, a la Carta Magna. Entonces, antes había que primero aprobar, tenía que aprobarlo la mitad más uno de una legislatura, y la siguiente legislatura tenía que ratificarlo con 2/3 de los votos. Entonces, aquí estamos viendo que se necesitaban en un periodo de 6 años poder hacer esta reforma a la Constitución, o mejor dicho, en 2 legislaturas. Pero ya con esa reforma que se fue introducida, se podrán ratificar los cambios en la misma legislatura. Se aprueba y pues esa debe ser ratificada con el voto de 3/4 partes de los diputados. Entonces, en este caso, pues tendría que ser 45. Entonces, ¿qué cambios van a suceder? Eso es algo que lo tendremos que ver ya a medida vaya avanzando la legislatura, pero se rumora mucho. Por ejemplo, se rumora que se puede cambiar la forma de elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. En fin, hay la cuestión de partidos políticos, hay cuestiones que no se pueden modificar, ¿verdad? Por ejemplo, la forma de gobierno, que son las cláusulas pétreas que hay en la Constitución. Se espera, ahorita la población le ha dado prácticamente un cheque en blanco al Partido Nuevas Ideas, a la bancada oficialista. Entonces, se espera que ese cheque en blanco, ese poder que se le ha dado a la Asamblea Legislativa, sea usado en favor de la población. No sabemos qué puede pasar, es muy incierto. Se esperaba que en la primera sesión plenaria, que fue el 1 de mayo, se ratificara lo que se aprobó en la legislatura pasada, que es la reforma al artículo donde se va a, cómo se ratifica o cómo se modifica la Constitución. Entonces, pero no fue así. Se espera que eso va a suceder, ¿verdad? A medida vayan transcurriendo las sesiones plenarias en esta legislatura. Entonces, ¿qué se puede esperar? Pues ahorita muchos medios también dicen que podría, dentro de estas modificaciones a la Constitución, podría estar
una reforma para un tercer periodo presidencial. Entonces, eso también suena bastante ahorita en los medios de comunicación. Y quizás esa sería una de las formas, ahorita no se ha ratificado, al momento no se ha ratificado, y quizás pues se ha hecho con el modo de las aguas, de que se calmen un poco las aguas y luego ir introduciendo ya los cambios paulatinos en la Constitución. Pues no se sabe qué es lo que va a venir primero, si es que se va a introducir lo de un tercer periodo presidencial o no, o se vienen cambios en el Tribunal Supremo Electoral, en la deuda, en la deuda política que se le da a los partidos en las elecciones. En fin, hay que estar consciente que hay cambios que sí se deben dar en la Constitución. O sea, es una Constitución ya un poco obsoleta, pero que su esencia se mantiene y está de acorde, ¿verdad?, a lo que está pasando a nivel regional. Hay cuestiones pequeñas que sí deben modificarse y pues como todo, ¿verdad?, debe ir sufriendo cambios en el camino. Entonces, más o menos así está el panorama ahorita acá en El Salvador, Gustavo. Bien, una última me queda a mí. Eh, que a nivel de pueblo, digamos, a nivel de la gente, ¿cuál es la principal preocupación que tienen los salvadoreños hoy? Ok. No, a nivel general, quizás uno de los aspectos que está afectando es la economía. Ujú. Eh, y para quizás entrar un poco en detalle en eso, como que ha evolucionado. Siempre quizás ha sido un problema el problema de la economía, pero antes era la inseguridad. Cómo la inseguridad se apoderó de las comunidades. Y yo puedo dar fe de eso. Pues al transporte público en muchas ocasiones, pues fui víctima de robos, en fin, de muchas situaciones en el transporte público, que ahora eso ya casi no se ve. Entonces, ahora la problemática es quizás la economía, la canasta básica. Entiendo que se están haciendo muchos esfuerzos para paliar un poco esta crisis, pero tengamos en cuenta que también eso es a nivel internacional. Sin duda, todo gobierno también puede impulsar pequeñas acciones, ¿verdad?, para frenar. Han habido algunas, por ejemplo, en controlar el precio de la gasolina, como fijar el precio de la gasolina, también aprobar incentivos para el transporte colectivo. Acá en El Salvador se les da un subsidio a los transportistas para que estos no aumenten el valor, el costo por subirse a las unidades. Entonces, se acaba de aprobar hace dos plenarias pasadas, se aprobó y que se mantenga este subsidio. Eso como una manera de aliviar el bolsillo a los salvadoreños. Sin duda hay mucho más que hacer. O sea, la situación cada vez se pone más complicada, tanto en El Salvador como en Centroamérica. Sabemos que luego de la pandemia se vino una crisis que esto va a durar un par de años. Y no solo la pandemia, sino que a nivel general la situación económica no es fácil. Se espera que con la toma de posesión del presidente Nayib Bukele, que es el 1 de junio, hayan algunas medidas que se implementen al llegar él nuevamente, porque ahorita está de licencia, es en materia económica, que es algo que la gente está esperando. Ya tenemos seguridad, El Salvador es seguro, El Salvador le está apostando al turismo, la gente está viniendo a El Salvador, han habido eventos grandes acá en el país que se han desarrollado y que están poniendo a El Salvador en un diferente contexto, ¿verdad? Un Salvador más atractivo para el turismo. Entonces se espera que una de las que el presidente a partir del 1 de junio eh, dé algunas propuestas o algunas acciones concretas ya para continuar paliando la crisis económica que afecta a la familia salvadoreña, Gustavo. Muy bien, muchas gracias, Seferino, por estos minutos. A la orden, muchas gracias.